Hola, Buen día. buen día, ¿cómo andás, Chipi? Ahí, bueno, charlábamos de esto, ayer estuvimos comentando acá en Alerta Spoiler, vimos también algunas declaraciones ya en la prensa, apariciones de Nicolás y de Miriam, y empezó a circular la propuesta que surgió del PTS en esta carta impulsada también por la dirección del partido. ¿Cómo llegó el PTS a pensar esta propuesta, esta iniciativa, y a qué sectores se incluyeron en la propuesta que salió pública? A ver, primero el planteo, ¿no? El llamado es a que no solo las fuerzas que estamos actualmente en el Frente de Izquierda Unidad, el PTS, el PO, Izquierda Socialista y el MST, sino también aquellas que no forman parte del FITU, como Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, el Nuevo Más de Manuela Castañeira, o Política Obrera, el agrupamiento de Ramal y Altamira, participemos en común en las elecciones, en el proceso electoral, no dividiendo las fuerzas de la izquierda que se reclama clasista y socialista. Y en ese sentido que tratemos de hacerlo mediante un gran acuerdo por consenso hacia las PASO, y si no, que en las PASO se vea el orden que van a tener las candidaturas, ¿no? Entonces, creemos que no hay ninguna diferencia programática que impida la realización de este acuerdo. El FITU tiene un programa que se ha actualizado ante un conjunto de situaciones que han ocurrido en el país, que es una enorme base para poder lograr ese acuerdo, y que esto es fundamental de cara a que tanto entre el gobierno del Frente de Todos por un lado y la oposición, que hoy está en Juntos por el Cambio por el otro, intentan repartirse la totalidad del mapa político, y también en particular hay una operación para que el descontento que se empieza a manifestar con el gobierno ante las políticas de ajuste, ante la emergencia social, económica, sanitaria que está viviendo nuestro país, sea canalizado por fuerzas también a la derecha o un peronismo intermedio con Randazzo. Y entonces creo que en la izquierda tenemos la responsabilidad de presentar un bloque común hacia las elecciones generales de noviembre que nos permita lograr la mayor representación posible respecto de los sectores de la clase trabajadora, de la juventud, del pueblo trabajador, que no quieren que le sigan aplicando estas políticas de ajuste, y presentar una alternativa política de independencia de clase. Esta es la base de la propuesta que estamos haciendo. Creemos que no hacer esto, no ir en común en una única lista de la izquierda clasista y socialista, lo que hace es favorecer la política de dividir nuestro espacio político y favorecer una menor representación de la que podríamos obtener. Ya el FITU, digamos, ha logrado congregar, según los votos de la última elección, al 80% de la izquierda en nuestro país, ¿no? Creemos que ese 20% que no está, bueno, hay que presentar la batalla en común, e insistimos, no hay ninguna excusa para no hacerlo, porque podemos tratar obviamente de llegar a un consenso ya para las PASO, pero si esto no se obtiene, porque bueno, las distintas fuerzas opinan que tienen que tener otro lugar, otra representación, otro tiempo de rotación, siempre está el mecanismo de las PASO, que en el FITU, tanto en el 2015 a nivel nacional como en el 2019 en Salta, por ejemplo, se ha utilizado y permite, bueno, cada uno la representación después que obtiene en esa elección, la integración de todos en la lista, el método de rotación, bueno, lo que ha venido funcionando y caracterizando al Frente de Izquierda. Claro, es un, Y es esto es un muy... método, Chipi, es un método que garantiza incluso que si no, como planteabas, ¿no? Si no hay acuerdo en un primera instancia de intentar llegar a una conformación de listas, es un método que si apelás a las pasos, digamos, también garantizás la unidad, digamos, de una presentación de una fuerza de izquierda que pueda ir unificada a las elecciones. También desde el punto de vista de algo que plantean en la carta, respecto del rol que vienen jugando las bancas, ¿no? Del Frente Izquierda también. Hay también ahí un punto desde el cual apoyarse para pensar la importancia de que se fortalezca una perspectiva de izquierda a nivel nacional. Desde ya, las y los trabajadores que están peleando en la actualidad saben la importancia de las bancas del Frente de Izquierda y todos los que luchan, ¿no? Siempre ha sido la voz discordante respecto de las negociaciones y acuerdos que han hecho en el Parlamento, tanto bajo el gobierno de Macri, donde el peronismo le votó todo, donde, como dice el propio Emilio Monzó,
los gobernadores estaban pintados de amarillo y entonces le votaban a Macri todas las leyes, pese a tener Juntos por el Cambio minoría. Bueno, el Frente Renovador de Sergio Massa fue campeón en votarle todas las leyes, y ahora, cuando llegan a acuerdos en el Parlamento, expresando los consensos del país burgués, por llamarlo de alguna forma, Claro. bueno, la voz del Frente de Izquierda siempre es una voz que expresa los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares, y es muy importante su presencia parlamentaria, y en ese sentido es algo que no quieren ninguna de las fuerzas del sistema, y por eso tratan de jugar a ver si se puede dividir y evitar que esto, que siga estando esta presencia de la izquierda, no solo en el Parlamento Nacional, sino en las legislaturas de distintos lugares del país. Obviamente como un medio para tratar de desarrollar la movilización de la clase trabajadora, de los sectores populares, pues nosotros no es que tenemos expectativa en que logrando tantas vacas hoy y otras mañana, así vamos a cambiar el sistema, sino sabemos que se va a hacer mediante la movilización de la clase trabajadora, de los sectores populares y la conquista de un gobierno de las y los trabajadores, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Ahora, en ese objetivo, agitar en común un programa de independencia de clase entre todas las fuerzas que, independientemente de nuestras diferencias, de debates, de polémicas, nos reivindicamos clasistas, de la lucha de la clase trabajadora, que estamos y participamos acompañando las luchas en las calles. Bueno, esto creemos que es fundamental e insistimos, no vemos ningún motivo programático real para no hacerlo, ¿no? Para no ir en común y no prestarse, quienes no quieren, digamos, hacer y golpear en común a esta política de tratar de hacer algún tipo de división para evitar golpear juntos y que saquemos la mayor representación parlamentaria posible y no le regalemos ninguna banca, ni a Juntos por el Cambio, ni al Frente de Todos, ¿no? Y bueno, y decimos alrededor obviamente de un programa, no sin programa, porque estos puntos programáticos lo que han permitido una década de existencia primero del FIT y luego del FITU, que hemos sido víctimas de ataques muy importantes, por ejemplo, por apoyar al pueblo palestino, donde nos largaron un ataque brutal por denunciar los crímenes del Estado de Israel, y nos ha permitido hacer una serie de campañas comunes, por ejemplo, la denuncia para tomar campañas recientes, ¿no? Con el tema de las vacunas, cómo las vacunas estaban en Garín, como decimos, y siguen estando, y solo ha llegado una muy pequeña porción, o sea, se han perdido meses preciosos que hubiesen podido evitar la muerte de muchas personas si hubiésemos tenido la vacunación antes, y Argentina tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, a veces cuando uno dice teóricamente y habla de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que explica el marxismo, como se ha visto acá en el caso de la pandemia brutalmente expresado, ¿no? La ciencia y la tecnología generando vacunas mucho más rápidamente que en el pasado, pero a la vez las relaciones capitalistas en las que se organiza todo el sistema farmacéutico, evitando que éstas lleguen a la población, ¿no? Fíjense la racionalidad del capitalismo Claro. expresándose Y claramente. aumentando las ganancias de manera significativa. Brutalmente, y además de laboratorios que reciben enormes subsidios del Estado, de los distintos estados, y sin embargo son los que se quedan con las ganancias y se han negado a liberar las patentes, que han sido reclamos que hemos levantado muy, muy fuerte desde el Frente de Izquierda. Bueno, a lo que voy, digo, alrededor de este tema, o lo que señalaba recién de la defensa de la lucha del pueblo palestino, o las luchas en las calles del conjunto del pueblo trabajador, o el apoyo a la rebelión de Colombia, es un programa, digo, si no hay un programa de independencia de clase, no sería correcto sin programa. O sea, es en base a un programa que planteamos la unidad, pero creemos que hay bases, que no vemos puntos centrales que hagan que no sea posible la unidad de toda la izquierda clasista y socialista, ¿no? Creemos que esto es una obligación, que es una pelea que tenemos que dar y convencer a todas las compañeras y compañeros de que esto hay que hacerlo, de que esto es necesario. Nosotros, bueno, lo hemos planteado públicamente, y de acá al cierre de alianza, que es el 14 de julio, vamos a hacer todos los esfuerzos en lo que cabe a nuestro partido, al PTS, para lograr esa unidad y que los compañeros no estén afuera, que queremos como insisto, que la autodeterminación y libertad de Luis Zamora, el Nuevo Más, cuya referente más importante es Manuela Castañeira, el Altamira y Ramal, Política Obrera, que creemos que todos tenemos que estar en común peleando en el proceso electoral.
Y bueno, y en la primera elección de septiembre, tratar de ver si podemos llegar a un acuerdo general, y si no, está la alternativa de las PASO, donde cada partido o bloques de partidos, eso siempre está Claro. abierto, a poder intervenir y ver, y todos estar dentro manteniendo los perfiles, obviamente cada fuerza política, pero golpeando para tratar de enfrentar mejor esta maniobra del régimen, ¿no? Que es utilizar las elecciones para dejar todo repartido entre las dos coaliciones políticas que actualmente se reparten el poder, ¿no? Y no y crear mejores condiciones para la emergencia de la izquierda clasista y socialista como alternativa política de conjunto, porque nosotros estamos viendo una situación en América Latina explosiva en muchos países, pero lo que hay al frente de los movimientos, al frente de las luchas, es en general una izquierda de gestión del capital, ¿no? Es lo que se ha expresado en Chile con el PC y el Frente Amplio, o en Perú con Pedro Castillo, y de lo que se trata es de conformar una alternativa de una izquierda socialista, anticapitalista, clasista, que se proponga la lucha por un gobierno de las y los trabajadores, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no, toda la fuerza que las masas ponen en la calle lleva a nuevas frustraciones, y ya hemos visto con múltiples experiencias que esas fuerzas políticas de la izquierda de gestión del capital, cuando es necesario, terminan ajustando al pueblo trabajador, ¿no? De hecho, en la Argentina, hoy la desilusión con el gobierno es de aquellos que lo habían votado para revertir todos los ataques sufridos en los 4 años del gobierno de Macri, para recuperar el salario, recuperar las jubilaciones, y lo que se vio en este tiempo es muy diferente, ¿no? Los salarios pulverizados frente a la inflación, el cambio de la movilidad jubilatoria para pegarte un saque, donde la mínima, que fue la que más aumentó, logró mejorar un 35% contra una inflación del 42%, y otros todavía perdieron Claro, más. en Y parte por como eso venimos, también, Chipi, hay también una experiencia que se empieza a transitar, ¿no? Y ahí charlábamos, Sí. bueno, también lo reflejamos acá, la importante movilización en el puente Pueyrredón del viernes 11 pasado. Sí, también otros procesos de organización como en Neuquén, en el NOA con el Citrus, en salud, en Cava, en Neuquén también. ¿Cómo juega este factor en la discusión sobre la necesidad de la izquierda que se presente como una alternativa unificada en las próximas elecciones? Todos estos procesos que te mencioné, Cristian. mira, el otro día en el programa de Alejandro Berkovich en C5N mostraban una tabla de los aumentos paritarios, ¿no? Entonces se mostraba 32, 29, 36, estatal en Neuquén 54. O sea, el proceso de lucha más importante que hubo fue pasándole por encima a la burocracia sindical, organizando la alianza con las comunidades mapuche, con otros sectores del pueblo trabajador, y conquistando un aumento del 54%. Entonces, creo que ese contraste fue muy relevante, ¿no? Muy claro, porque la burocracia sindical firmó todas paritarias a la baja, todas paritarias a la baja, jugando a favor del gobierno y de las patronales, y esto se está sufriendo ahora en los salarios, ¿no? Pues te actualizan en noviembre, pero ya pasó todo un año donde perdiste tu poder de compra, ¿no? Y donde, insisto, esa promesa del gobierno de recuperar parte de lo perdido bajo Macri no se dio. El salario perdió frente a inflación el año pasado y está perdiendo por goleada este año. Esa es la realidad. Bueno, digo, esto no ha pasado sin que haya otras luchas, ¿no? Aparte de la de Neuquén, vitivinícolas en Mendoza, el caso del Citrus en Tucumán, tantas luchas de autoconvocadas y autoconvocados que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el país, pues justamente es un enfrentamiento a esas burocracias sindicales. Y cuando vos ves esas luchas, ¿quién está acompañando? Está acompañando a la izquierda. Y obviamente no vas a ver a los Juntos por el Cambio, que solo defienden los intereses de las grandes empresas, no vas a ver al gobierno. Me contaban Miriam y Nico que estuvieron, Miriam Bremen y Nicolás de Caño, que estuvieron con los tercerizados del sur el otro día frente al Ministerio de Trabajo, reclamando por su continuidad laboral, son trabajadores tercerizados, y que en el trato en el Ministerio de Trabajo se parecía al de cuando estaba Triaca. Mirá. Es decir, actuaban como asesores de las empresas contratistas que hacen el fraude laboral y de las propias de Noria y de Sur, y de ninguna manera dando una solución a las y los trabajadores. Bueno, cada uno que sale a pelear por su reclamo va a ver que la izquierda está ahí presente, ¿no? Y no las otras fuerzas políticas. Entonces, de alguna forma, esto que se viene viendo, que es las promesas incumplidas y que está llevando a que haya sectores que se encanten con el gobierno, lo importante es si pueden tener una expresión por izquierda, no que
sean desviados hacia distintas variantes o del reciclamiento de Juntos por el Cambio, que es un intento que están teniendo, pintarle la cara de otra forma para hacer que no se note que fueron los que ajustaron 4 años, Y ampliar, otras y ampliar variantes por para cualquier contener lado esto. también, ¿no? La derecha Bueno, también ahora buscando ampliar. lo que están haciendo con los libertarios, Con Expert. que a mi juicio que siempre estuvieron muy inflados mediáticamente, esta idea de presentarse como rebeldes cuando son lo más conservador que hay, ¿no? El conservadurismo más rancio de todo, aunque algunos periodistas y todos dicen los rebeldes de la derecha no son rebeldes. Yo el otro día hacía un tuit y decía, es como que le hubieran dicho la rebeldía de los sureños esclavistas en la guerra de secesión de Estados Unidos, gente que es totalmente misógina, racista, que defiende la desigualdad social, que la supremacía de los que más tienen. Es la prepotencia de los grandes propietarios y los grandes ganadores del sistema. La De ninguna meritocracia. manera eso es rebeldía, ¿no? Lo que pasa es un sector que está muy presente en las redes y entonces está sobre representado. Ahora, nosotros, en realidad, si vos ves, el voto a la izquierda siempre se duplica en la juventud respecto del promedio más general. Y eso creo que es un dato, pero que no quieren mostrar, ¿no? Hay ese intento de tratar de invisibilizar que frente a la situación del desencanto con el gobierno hay una alternativa por izquierda que se viene construyendo, que viene ganando peso y que, insistimos, en estas elecciones tenemos un gran desafío de presentar esa pelea en común y tratar de pelear la mayor cantidad de bancas posibles para utilizarlas luego como tribuna a favor del desarrollo de la lucha de clases, ¿no? Que ese es el papel que cumplimos. Quienes en alguna oportunidad nos ha tocado ser legisladoras, diputados del Frente de Izquierda, donde cobramos como docentes, rotamos en las bancas y acompañamos, y esto en primer lugar, digo, las luchas de las y los trabajadores en las calles, ¿no? En todo su reclamo de lucha. Entonces, bueno, creo que esta es la pelea y que tenemos todavía un poquito menos de un mes para convencer a las y los compañeros, insisto, de Autodeterminación y Libertad, el compañero Luis Zamora, del Nuevo Más de Manuela Castañeira y de Política Obrera, para que esta perspectiva es clave y bueno, y obviamente que quienes estamos en el FITU junto con ellos presentemos esta alternativa en común hacia el proceso electoral. Nos ponemos de acuerdo en las candidaturas, perfecto, vamos ya en septiembre. Si no, podemos hacer una paso en distintos bloques y bueno, y ahí ver o cada partido independiente, eso se verá, y eso permite mantener la unidad, ¿no? La paso no es una división, la paso es poder dirimir el terreno del orden de las candidaturas, los tiempos de las rotaciones, que en nuestro caso se mantiene con las pasos. Ya lo probamos en el 2015, donde las listas se ordenaron según la proporción que sacó cada fuerza y todos tuvimos representación y la rotación. Bueno, ese mecanismo que ya se utilizó se puede utilizar perfectamente si es que no se llega a un acuerdo de consenso de candidatura. En el FIT muchas veces hemos llegado a acuerdos y otras veces hemos recurrido a las pasos, así que es un mecanismo ya utilizado por las distintas fuerzas al cual puede recurrirse si es que no se llega a un acuerdo de candidatura. Digo esto para decir que no hay excusas, Claro. que no es, che, no tengo el lugar. Hay los mecanismos para, si uno tiene la voluntad política, los mecanismos están para poder lograr la unidad y presentar batalla común tanto digo al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque yo creo que hay sectores que ven que esto no es. Yo estaba señalando algo que no terminé el concepto, digamos, no es meramente por la pandemia. Vos escuchás los del gobierno y dicen, bueno, nos cayó la pandemia. Sí, pero la pandemia no los obligó a firmar un salario mínimo de hambre. Claro. No vino el virus y le dijo, che, firmame un salario mínimo de hambre. A cambiar la movilidad jubilatoria a la baja como lo hicieron el año pasado. Eso no tuvieron ninguna obligación. A eliminar el IFE y presentar un presupuesto como si no hubiese pandemia este año. Esas son realidades, decisiones políticas que tomó el gobierno para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional este año y viene haciendo un ajuste pampa todo el 2021, ¿no? Tal es así que Domingo Felipe Cavallo le mandó las felicitaciones a Martín Guzmán por el ajuste que venía haciendo. Entonces, estas son decisiones políticas, la gente lo ve. O sea, que Macri fue un desastre ya se sabe, que la pandemia creó una situación muy, muy grave, es obvio, esto es a nivel internacional, pero eso solo no lo explica.
¿Por qué firmaste ese salario mínimo de hambre? Eso tendría que explicar el gobierno, ¿no? Para ajustar. Las Es evidente. decisiones... ¿Por qué sacaron el IFE? O sea, sacaron el IFE y lejos de hacer la propuesta nuestra de un IFE de 40.000, porque el IFE, digamos, eran migajas, pero ni siquiera eso te dan, te lo sacaron. O sea, te habían dado una migaja el año pasado y te sacaron hasta la migaja. No solo que no lo aumentaron, porque obvio, nosotros nos decimos, che, vuelvan a poner un IFE de 10.000, que no es nada cada 3 meses. Que quedó totalmente Estamos pidiendo un IFE de 40, claro. de 50. Claro, estamos pidiendo un IFE de 40 a 50.000 pesos mensuales para que la gente pueda efectivamente vivir, pues no se quedó sin trabajo producto de las restricciones que se tomaron en relación a la pandemia. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Es un gobierno que no tuvo ningún plan integral para enfrentar la pandemia. Y plan integral, insistimos, incluye medidas sanitarias y también las medidas económicas y sociales para que el pueblo trabajador no pague los costos de, por ejemplo, de las restricciones económicas. Y acá hay un sector que se ha quedado sin nada, que no cobra planes, pero que se ha quedado sin trabajo, y ese sector se quedó sin ingresos. O sea, vio pauperizarse sus condiciones de vida muy, muy rápido, ¿no? Y sobrevive como puede. Entonces, frente a esa realidad, el gobierno dice, bueno, de a poquito se va mejorando un poco. Sí, sí, pero ¿por qué no lo sufren ellos? Porque no es la vida que están pasando, una vida que se complicó, que se hizo muchísimo más difícil, pero no porque eso era inevitable, sino porque no se tomaron las medidas para evitarlo. Este año el gobierno ha recaudado muchísimo más. A veces los periodistas ligados al gobierno dicen, bueno, pero ¿qué querés? ¿Un Estado quebrado? Eso es mentira. Este año ha aumentado muchísimo la recaudación por la suba del precio de la soja, por la propia inflación, han recaudado mucho más por IVA, han recaudado más también por la contribución extraordinaria, pero sin embargo esos recursos no han ido, digo, a la emergencia. Obvio, para nosotros la salida estratégica no es el IFE. Nosotros la salida estratégica decimos que hay que reducir la jornada laboral, repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, manteniendo el salario y llevando el mínimo para cubrir la canasta familiar, que hay que hacer un gran plan de obras públicas que empiece dando solución a la demanda de vivienda para las familias que están en emergencia habitacional. Ese es el planteo que hacemos nosotros más general, ¿no? Nuestro programa de fondo. A partir, obviamente, de tomar una decisión soberana de no convalidar el endeudamiento fraudulento e ilegal del macrismo. Sí, que es una preocupación central del gobierno en este momento también, ¿no? Como llegar a ese acuerdo con los acreedores. Bueno, estamos viendo múltiples viajes, ahí hay versiones hasta donde lo quieren ya, lo quieren después de las elecciones, claro. Pero independientemente de eso, lo cierto es que este primer semestre hicieron todo para acordar con el FMI. Claro. Todo. Insisto, ahora en la emergencia, en la situación de emergencia, a un montón de familias que han quedado sin nada o que han quedado con muy poco, un IFE como el que estamos planteando nosotros es una medida que logra lo mínimo, digamos, para poder sobrevivir y mientras se va tomando esas medidas de fondo por las que luchamos, porque nosotros, insisto, reivindicamos, no reivindicamos, no decimos esto es algo que tiene que decimos, pero che, si vos tomás la medida de restringir la circulación y un montón de gente no va a poder laburar, bueno, tiene que poder tener acceso a ingresos, porque el que tiene ingresos ya garantizado es una cosa, pero el que no tiene ingresos es una situación mucho más difícil. Mucho más compleja. Chipi, dos cuestiones más para ir cerrando. Una es que comenzó a difundirse un petitorio para darle fuerza a la propuesta de unidad del Frente Izquierda. Eso lo vamos a estar, obviamente comunicando por La Izquierda Diario. También ahí se puede acceder, digamos, al petitorio para todos los que quieran firmar por esta propuesta. Y ya medio off the record, cerrando la entrevista, te tenemos que hacer la pregunta de nuestra consigna del día acá en Alerta Spoiler. Estamos charlando de películas argentinas, de cine argentino. ¿Alguna preferida, alguna de preferencia? ¿Algo que puedas recomendarle a nuestra audiencia? Depende de qué género le guste. ¿Y el que te gusta a vos, Chipi? No, a ver, una película histórica hay que ver La Patagonia Rebelde. Ahí va. La Patagonia Rebelde. Ahí vi que estaba, vamos a ver La Patagonia Rebelde, una gran película de una lucha obrera argentina, pero bueno, esta es de una gran lucha histórica, ¿no? Miralo vos ahí a Brandoni haciendo de anarquista. Brandoni, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Brandoni, ¿quién te ha visto y quién te ve
en esa, Gracias, Chipi, en esa película. por la Bueno, y comunicación otra, y por la recomendación. una de los 90, A ver. vea, Buenos Aires viceversa, una linda película, Ah, me acuerdo. buenísima. Esa la tiene Tom, yo Ah. no tengo. Bueno, agéndala. Agendado y Bueno. recomendado para toda la audiencia de Alerta Spoiler. Gracias, Chipi. Ok, hasta luego. Un abrazo. Suerte. Chau, chau. Chao.